A finales del siglo XVI en Inglaterra, cualquiera podía llegar a convertirse en blanco de los ataques de la multitud. La gente se apresuraba a denunciar a quienes consideraba brujas. No había manera de que las víctimas demostraran su inocencia. Pero si aceptaban confesar y delatar a otra persona, podían salvar la vida. Todo el país se hundía en una obsesión por la magia y lo sobrenatural. Sin embargo, ¿de dónde surgía esa histeria colectiva y qué había hecho que se propagara tanto? Este es Jacobo V, rey de Escocia en los últimos años del siglo XVI. En 1589, se comprometió en matrimonio con Ana de Dinamarca. Cuando zarpó la flota que llevaba a la princesa Ana hacia Escocia, una violenta tormenta azotó de repente el mar. Los barcos quedaron destrozados y tuvieron que regresar a la costa de Noruega. Preocupado por su esposa, Jacobo decidió viajar personalmente a Dinamarca para ir a buscarla. La boda se celebró en Oslo. Después, ambos emprendieron el viaje de regreso a Escocia en 1590. Pero el viaje de vuelta no fue tan tranquilo como esperaban. Mientras la flota cruzaba el Mar del Norte, otra tormenta inesperada los alcanzó. Según los relatos conservados, tras aquella tempestad hubo un detalle especialmente extraño. El barco que transportaba directamente al rey y a la reina, a pesar de ser el más grande y robusto, fue el que sufrió los daños más graves. 2 tormentas seguidas a punto de destruir su matrimonio, hicieron que naciera en Jacobo una duda profunda. ¿Por qué habían aparecido justo en aquellos momentos críticos? ¿Y si no era una simple coincidencia, sino la obra de alguien que pretendía sabotear su matrimonio o desafiar su autoridad como rey? La obsesión de Jacobo por las fuerzas sobrenaturales tenía su raíz en una infancia turbulenta. Era el único hijo de María, reina de Escocia, y de Enrique, señor de Darnley. 2 meses antes de que él naciera, Enrique se había unido a una revuelta para disputarle el trono a su propia esposa. Aunque lograron una reconciliación temporal, apenas 2 meses después fue asesinado en una explosión preparada de antemano. Poco después de la muerte de su marido, la reina se casó con otro hombre. Lo inquietante era que este nuevo esposo era el principal sospechoso del asesinato de Darnley. Ese matrimonio desató la furia absoluta del bando opositor. María fue capturada en Carberry Hill en 1567 y obligada a abdicar. Su hijo Jacobo fue coronado cuando apenas tenía 13 meses. El joven rey fue criado por una serie de regentes que en realidad lo veían solo como un instrumento en su lucha por el poder. Lo educaron a base de miedo a Dios, subrayando la presencia constante del demonio y la necesidad de desconfiar de quienes pudieran estar bajo su influencia. Durante su niñez, Jacobo presenció cómo esos mismos regentes eran, uno tras otro, asesinados, ejecutados o enviados al exilio. Su madre consiguió huir a Inglaterra, pero allí pasó 19 años en cautiverio, hasta que finalmente fue decapitada. Creció en un entorno plagado de intrigas y conspiraciones. Jacobo aprendió a sospechar de todo y de todos. Sumado a una fe religiosa deformada desde pequeño, fue construyendo la idea de que las brujas y los demonios constituían una amenaza real contra su poder y contra su propia vida. Su miedo a las fuerzas sobrenaturales se reforzó aún más durante su estancia en Dinamarca, considerada entonces uno de los centros más activos de juicios por brujería. En 1536, una gran reforma religiosa había transformado el país. Dinamarca abandonó el catolicismo romano y adoptó la confesión luterana. En esta nueva doctrina, el diablo se presentaba como una presencia muy real que intervenía de forma directa en la vida cotidiana. La creencia de que las brujas eran instrumentos de Satanás se hizo especialmente fuerte. Teólogos y pastores predicaban con frecuencia sobre este peligro, sentando las bases ideológicas de los juicios. Al mismo tiempo, Dinamarca afrontaba guerras, epidemias, malas cosechas y tormentas en el mar. En tiempos de crisis, crecía la necesidad de encontrar chivos expiatorios. Las brujas se convirtieron en la explicación preferida para cualquier desastre. Según la ley, la brujería era un crimen grave. Quien fuera condenado por ello podía ser quemado vivo en público. Esto animaba a los ciudadanos a denunciarse entre sí y daba respaldo legal a las autoridades para organizar grandes procesos. No se trataba de un fenómeno aislado. En toda Europa se libraba una auténtica caza de brujas. En 1589, en la localidad de Quedlinburg, en el norte de Alemania, 133 mujeres fueron quemadas en un solo día.
Aquella locura se alimentaba de una creencia que llevaba siglos arraigada en el imaginario popular. En aquella época, casi cada pueblo europeo contaba con su curandero o hechicero local. Usaban plantas, rezos y amuletos para curar enfermedades, atraer la lluvia o ayudar a la comunidad en tiempos difíciles. En un museo británico se conserva todavía un cuaderno de uno de estos practicantes. En él se recogen remedios a base de hierbas, filtros amorosos y otras prácticas consideradas misteriosas. Destaca un conjuro peculiar. Describe cómo abrir el cuerpo de una golondrina para extraer 3 pequeñas piedras de colores. La piedra blanca protegería a las mujeres durante el parto. La piedra roja permitiría influir en la voluntad de cualquier persona. La piedra negra serviría como talismán contra las enfermedades. En una sociedad donde la medicina era cara y escasa, estos practicantes se convirtieron en un apoyo tanto físico como espiritual para la gente corriente. Sin embargo, cuando el panorama religioso cambió, esa mezcla de herbolaria, creencias tradicionales y magia empezó a verse como señal de un posible pacto con el diablo. Algunos se aprovecharon del miedo. Difundieron amuletos y maldiciones destinados a infundir terror. Dibujar un ojo y atravesarlo con un clavo para hacer que un ladrón sintiera dolores insoportables hasta confesar. Moldear una figura de barro y clavarle alfileres para torturar simbólicamente al enemigo. Prácticas tan extendidas como temidas. Se decía que quien fuera objeto de estos hechizos sufriría tormentos físicos intensos. La frontera entre el curandero popular y el delincuente era cada vez más difusa. Todo tipo de magia acabó siendo vista como un instrumento del demonio. El 1 de octubre de 1590, en cuanto Jacobo pisó de nuevo suelo escocés, los rumores se extendieron rápidamente. Se decía que alguien había recurrido a la brujería para atacar al rey y a la reina en el Mar del Norte. Jacobo ordenó una pesquisa general contra las brujas en todo el reino. Poco después, más de 70 sospechosos fueron arrestados en el pueblo costero de North Berwick. Todos los caminos llevaban al testimonio de una joven sirvienta llamada Giles Duncan. Trabajaba en la casa de un funcionario local llamado David. No era pastor ni teólogo, pero estaba obsesionado con la persecución de brujas. Giles, de 16 años, provenía de una familia humilde. Aún así, muchos la apreciaban por su habilidad para aliviar fiebres y dolores con hierbas y remedios caseros. Al ver estas curas, David las interpretó como una prueba de brujería. Una noche Giles salió a escondidas para visitar a un enfermo. Fue capturada por su patrón. La ató y comenzó a torturarla. Bajo tormento, Giles rompió a llorar y acabó aceptando todas las acusaciones. Confesó ser bruja y haber danzado con el diablo. Pero ni siquiera eso bastó. La violencia se intensificó. Forzada por el sufrimiento, empezó a hablar de una red de brujas mucho más grande. El primer nombre que apareció fue Agnes, una curandera muy respetada en la región de Kate, al noreste de Escocia. El caso escaló tanto que el propio rey decidió interrogar a Agnes. Al principio ella insistió en que solo se dedicaba a curar a la gente, sin ningún vínculo con la brujería. Sin embargo, como le ocurrió a Giles, lo que la esperaba era una serie de torturas brutales. Agotada, Agnes trató de explicar las recetas populares que utilizaba. Incluso recitó las oraciones que pronunciaba mientras atendía a los enfermos. Era una mezcla de fe cristiana y medicina tradicional, muy común en las prácticas locales. Pero en un clima de histeria, aquello no hizo más que reforzar la sospecha de que estaba en contacto con fuerzas oscuras. Por orden del rey, las formas de tormento se volvieron cada vez más salvajes. Se acusó a Agnes de usar un sapo negro para recoger veneno y untarlo después en un paño empapado de sudor del rey, con la intención de embrujarlo. Para poner fin al tormento, Agnes necesitaba convencer a Jacobo de que poseía auténticos poderes sobrenaturales. Entonces relató con precisión una conversación íntima entre el rey y la reina en su noche de bodas en Dinamarca. Detalles que probablemente le habían llegado a través de algún criado de la corte. Jacobo quedó satisfecho. Había oído exactamente lo que quería oír. El testimonio de Agnes se extendió por toda Escocia. En él describía una especie de aquelarre formado por centenares de brujas. Afirmaba que se reunían en una iglesia para adorar al diablo, renegar de Cristo y celebrar rituales sacrílegos. Según su relato, Satanás les entregó un muñeco que representaba al rey, para poder dañarlo mediante hechicería.
El desenlace era previsible. Agnes y muchos otros acusados fueron quemados vivos en la hoguera. Y aquel episodio no fue más que el inicio de una purga aún más feroz. Bajo la presión de la tortura, los condenados siguieron delatando nombres. En poco tiempo, más de 2.500 personas en Escocia fueron colgadas o quemadas. En 1597 surgió un giro inesperado en esta caza de brujas. Una mujer llamada Margaret, para salvarse, afirmó tener el don de reconocer a los poseídos por el mal con solo mirarles a los ojos. Durante meses recorrió Escocia. Numerosas personas fueron condenadas únicamente por sus señalamientos. Pero el engaño acabó saliendo a la luz. La confianza en el sistema de juicios por brujería empezó a resquebrajarse. La población comenzó a preguntarse si los procesos anteriores habían sido realmente justos. Para recuperar el control, Jacobo publicó una nueva arma ideológica, un libro titulado Demonology. En esa obra explicaba cómo actuaba el diablo en el mundo. Según él, el demonio pactaba con las brujas y les enseñaba artes mortíferas. La única defensa, concluía, era confiar en el poder que Dios otorgaba a los reyes, especialmente a monarcas piadosos como él. La histeria volvió a avivarse, como si alguien hubiera reavivado una hoguera. Demonology se convirtió en un manual para cazadores de brujas, un texto de referencia en los tribunales. En 1603 murió Isabel I de Inglaterra sin descendencia directa que heredara el trono. Jacobo V apareció como el candidato más legítimo para ocupar el vacío de poder, gracias a su vínculo de sangre con la dinastía Tudor. Aunque nunca lo declaró abiertamente, se cree que Isabel apoyó discretamente esta sucesión para garantizar una transición pacífica. Jacobo V de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Era el inicio de la unión de coronas. Inglaterra y Escocia pasaban a estar bajo el gobierno de un mismo monarca. El nuevo rey amplió lo que él llamaba su guerra contra la brujería. La persecución de las supuestas fuerzas oscuras dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una política oficial del Estado. Apenas un año después de su coronación en Inglaterra, impulsó la aprobación de una severa ley contra la brujería. Cualquier comportamiento considerado anómalo, aunque no hubiera causado daño a nadie, podía acarrear la pena de muerte. Además, ordenó destruir libros que, según él, contradecían su visión del mundo. Entre ellos, una obra titulada El descubrimiento de la brujería, escrita por un autor llamado Reginald. Este libro intentaba explicar los fenómenos sobrenaturales desde la razón y la ciencia, cuestionando así el miedo que Jacobo estaba inculcando en la población. Con el tiempo, la caza de brujas se convirtió en costumbre. Un acto casi rutinario, respaldado por la comunidad. Lejos de apagarse, el fenómeno se intensificó cuando el país quedó dividido entre católicos y protestantes. En 1605, Jacobo estuvo a punto de morir en un atentado con explosivos organizado por extremistas católicos. Tras el complot, la desconfianza entre las dos confesiones aumentó. Para muchos protestantes más radicales, las ceremonias católicas eran poco menos que hechicería. En este clima tenso, una región de colinas en el norte de Inglaterra, conocida como Pendle, se convirtió en foco de atención. La fe católica seguía muy arraigada allí, lo que la hacía especialmente sospechosa ante los ojos de las autoridades protestantes. La tragedia no tardó en llegar, desencadenada por una joven llamada Alison. Alison procedía de una familia dedicada desde hacía generaciones a la magia popular y a los remedios tradicionales. Cierto día, de camino al mercado, se encontró con un buhonero. Le pidió algunas agujas utilizadas para marcar animales, que podían emplearse tanto en amuletos protectores como en hechizos de amor o de daño. Las fuentes cuentan que entonces se usaba una manzana o una cebolla como símbolo del corazón. Si se clavaban agujas en ella, se pretendía despertar el deseo de la persona amada. Alison, una adolescente curiosa, quería probar ese tipo de encantamientos. Pero el vendedor rechazó su petición. Esa noche, por razones desconocidas, el hombre sufrió una parálisis en la mitad del cuerpo. Convencido de haber sido embrujado por Alison, la acusó de brujería. Ella fue llevada ante el juez local, llamado Roger. Bajo interrogatorios insistentes, en medio de una enorme presión psicológica y ante la amenaza de una condena terrible, Alison acabó confesando. Aquella confesión, sumada al celo del juez, marcó el inicio de la pesadilla de Pendle. Al registrar la casa de la familia, las autoridades hallaron varias figurillas de barro.
Los parientes insistían en que eran amuletos de curación, pero el juez las interpretó como pruebas claras de brujería. Toda la familia fue citada para declarar. Incluso la hermana pequeña de Allison, Jeanette, de tan solo 9 años, fue llamada a testificar. En la ley inglesa, el testimonio de los menores no solía tener peso legal. Sin embargo, bajo la influencia de Jacobo, se aceptó que en los juicios de brujería las declaraciones infantiles también contaran como prueba. El 18 de agosto de 1612 tuvo lugar el proceso de Pendle. Durante la vista, la madre de Allison perdió el control y empezó a gritar y maldecir en la sala. Entonces Jeanette se levantó, señaló a su propia madre y afirmó que ella también era bruja, igual que varios parientes. Jeanette relató que durante una reunión en una casa conocida como Malkin Tower, su madre y otras personas se habían congregado para planear cómo liberar a los familiares ya encarcelados, recurriendo a rituales mágicos. Su testimonio no solo hundió a su madre. Arrastró a muchos vecinos a la red de acusaciones. Toda la familia fue condenada a la horca, junto con 7 habitantes más de la zona. Aquel juicio se convirtió en uno de los procesos por brujería más célebres de la historia inglesa. El secretario del tribunal, un hombre llamado Thomas, dejó un registro muy detallado del caso en una obra titulada, aproximadamente, Un descubrimiento maravilloso de la brujería en el condado de Lancaster. Un documento que hoy muestra hasta qué punto aquella época fue sangrienta y despiadada. La obsesión por la brujería no se limitaba a las clases populares. Alcanzó también a la nobleza. En 1618 un poderoso aristócrata llamado Francis, cercano al rey, acusó a las brujas de haber provocado la muerte de sus 2 hijos. En la lápida de uno de ellos hizo grabar una frase contundente. Mis 2 hijos han sido víctimas de brujas y de hechicería. Las sospechas recayeron sobre una viuda llamada Joan y sus 2 hijas. Habían trabajado como sirvientas en el castillo del propio Francis, pero fueron despedidas tras un incidente de robo. Él estaba convencido de que se habían vengado mediante magia. Se decía que las chicas habían robado un guante de Henry, uno de los niños. Se lo habían entregado a su madre. Joan habría recitado conjuros mientras clavaba agujas en el guante y al final, lo habría arrojado al fuego. Tiempo después, los hijos de Francis murieron sin una explicación clara. Pero aquellos hechos se remontaban a 5 años atrás. ¿Por qué se utilizaron entonces para acusar oficialmente a Joan y a sus hijas? Probablemente porque Demonología acababa de reeditarse, alimentando de nuevo el fervor contra las brujas. Algunos historiadores creen que Francis impulsó la difusión del libro para agradar al rey, citándolo como una obra magistral sobre el castigo a la brujería. Joan y sus hijas fueron encerradas en la prisión del castillo de Lincoln a la espera de juicio. La cárcel aún existe. Un espacio frío y oscuro, donde el óxido marca los viejos anillos de hierro incrustados en la piedra. Evoca la imagen de prisioneros encadenados, esperando una sentencia inevitable. En marzo de 1619 se celebró el juicio. El juez era el mismo que había condenado a los acusados de Pendle, alguien que describía a las brujas como monstruos, siervas del diablo, ligadas a un pacto con Satanás. El guión se repitió punto por punto. Con un tribunal dispuesto a creer cada acusación, el resultado estaba decidido de antemano. Las 2 hijas fueron ejecutadas. Joan murió antes en su celda. Entre 1603 y 1625, Escocia registró cerca de 450 procesos de brujería. Aproximadamente la mitad de los acusados terminó ejecutada. Sin embargo, hacia el final de su vida, el propio Jacobo empezó a dudar de la realidad de la brujería tal y como se describía en los juicios. El avance de la ciencia a comienzos del siglo XVII hacía que ciertas confesiones resultaran cada vez más inverosímiles. En 1625 Jacobo murió. Tras su fallecimiento, las cacerías de brujas en Inglaterra comenzaron a disminuir en escala e intensidad. Durante la Guerra Civil Inglesa volverían a recrudecerse por un tiempo, pero acabarían perdiendo fuerza y finalmente desaparecerían. Durante su reinado, Jacobo estuvo convencido de que combatía el mal. Creía que sus leyes severas eran necesarias para erradicarlo. En la práctica, sus medidas contribuyeron a la muerte de un gran número de inocentes. Las excavaciones arqueológicas en regiones como Cornualles muestran hasta qué punto fracasó su lucha. Después de su muerte, la fe en la magia siguió presente silenciosa en la vida cotidiana.
En una fosa rectangular datada en la década de 1640 se halló un fondo cubierto de plumas de cisne. A ambos lados se colocaron 2 aves disecadas. En el centro 55 huevos. 7 de ellos aún contenían embriones a punto de formarse. Muy cerca de allí apareció un estanque artificial lleno de ofrendas. Trozos de tela, ramas de brezo, huesos de cereza y uñas humanas. Los investigadores han encontrado incluso fosas posteriores, de más de un siglo de antigüedad, con restos de rituales similares, datados ya en la década de 1740. Todo indica que esas creencias antiguas no desaparecieron fácilmente. Aunque rodeadas de un halo de misterio, ninguna de estas prácticas ha demostrado una eficacia real. Son producto de la imaginación y del miedo. En los juicios ingleses por brujería, nadie llegó a demostrar que adorara realmente a Satanás. Algunos recurrieron a maldiciones populares para desahogar su rabia contra un vecino. Otros usaron amuletos con la esperanza de influir en la suerte. Eran respuestas simbólicas, más que actos de verdadero poder sobrenatural. Fueron los linchamientos legales, las ejecuciones colectivas, lo que convirtió Inglaterra en un infierno. La mayoría de las víctimas eran mujeres ancianas, pobres, solas, pero respetadas en su comunidad. La sociedad empezó a mirarlas con recelo. La hostilidad de las autoridades transformó esa diferencia en una sentencia de muerte. Jacobo y su libro de Monología encendieron una ola de represión que costó la vida a miles de personas inocentes. Es una prueba contundente de que, cuando el miedo se convierte en arma, los seres humanos pueden provocar tragedias más terribles que cualquier pesadilla.